Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que son los sueldos y salarios. Vamos a adentrarnos un poquito más en este tema porque posteriormente vamos a estar calculando el salario mensual, el salario quincenal, las prestaciones, lo que son las vacaciones, el aguinaldo, el fondo de ahorro y pues todo lo demás, el finiquito, por ejemplo. Entonces, pues van a saber calcular todo este tipo de cálculos que se tienen que hacer en recursos humanos. Bueno, primero vamos a ver los sueldos y salarios, de dónde vienen. Su etimología, el término salario deriva de sal, aludiendo al hecho histórico de que alguna vez se pagó con ella. Sí, antes la sal era considerada muy valiosa y pues era como algo preciado con el que tú podías troquear o podías pagarle a alguien por algún servicio. Sueldo proviene de solidus, que es moneda de oro de peso cabal. Luego acuérdense que empezó el dinero, empezaron las monedas de oro, que es como que el dinero que había. Y pues así empezó todo, como ven, como ven. En un sentido lato, aplicable tanto al sueldo como al salario, puede definirse toda retribución que percibe el hombre, o bueno, no es que no me gusta ponerle el hombre, el trabajador a cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo, porque pues ya las mujeres actualmente ya trabajamos, ya percibimos un salario, entonces el trabajador o trabajadora. ¿Qué es el salario? Es toda retribución que percibe el trabajador o trabajadora a cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo. Más concisamente, la remuneración por una actividad productiva. Ese vendría siendo el sueldo o salario. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver las diferencias entre sueldos y salarios. El salario se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente de horario. El sueldo se paga por mes o quincena. Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica. El salario se aplica más bien a trabajadores manuales o de taller y el sueldo a trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina. Por eso la connotación de, ay, es un asalariado, ¿sí? Sí, ¿sí se acuerdan? Es una manera como de ser despectivo con la gente que recibe un salario. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a ver las clases de salarios. Está el salario directo, que es el que se recibe en efectivo, cheque o en sobre, como el sueldo, bonos, comisiones, etcétera. Antes ya ven que cuando cobraba la gente, pues le daban un sobrecito. El salario indirecto es el que se otorga a los empleados a través de prestaciones y servicios. A él, ay, me da sueño. O sus dependientes directos, vacaciones, seguro, despensas. Ese es el salario indirecto. ¿Sí? Por ejemplo, los vales de despensa es un salario indirecto. El salario nominal es el que está consignado por la naturaleza del puesto, que se compone de las percepciones brutas sin descuentos. Por ejemplo, cuando tú vas a una entrevista y te dicen, no, pues el sueldo es de 10,000 pesos mensuales. Bueno, ellos te están diciendo un salario nominal, ¿sí? O sea, que de ese salario se van a descontar, ya cuando se descuentan todas las percepciones, ya cuando se le agregaron las comisiones, por ejemplo, si es un vendedor,
Ya cuando se le descontó el seguro, se descontó el fondo de ahorro, bla, 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 todo lo que se le tenga que descontar, ahí ya se puede llamar salario nominal. Salario real es la capacidad de adquirir bienes o servicios con el ingreso percibido por el trabajo realizado. Es lo que te pagan realmente, ya sin bonos, ya sin percepciones, ya sin descuentos, ¿sí? Es lo que realmente te pagan. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Pongan comentarios. Claro que sí. Importancia de los salarios. Dice, es extremadamente importante la administración eficaz de la estructura de compensación de una organización. No solo por la influencia que los salarios producen en quien los recibe, sino también en la compañía que los paga y sobre la sociedad donde la compañía está localizada. ¿Cuál es la importancia para los empleados? Los salarios representan la base del patrón de vida del empleado, de su comunidad, de los servicios y de las reservas financieras para su familia. Los salarios percibidos representan elevada influencia en el estatus del empleado, en su comunidad y dentro de la compañía. Sirve como una medida de la importancia del cargo. La posibilidad de ingresos más elevados puede también motivar a los empleados a aumentar su valor, mejorando su contribución a la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser más productivos. ¿Sí? ¿A poco no? Te aumentan el salario y ay, hasta te levantas más temprano, le echan más ganas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, te bajan el salario o no sé, no reconocen tu esfuerzo, cositas? A lo mejor dices, pues no es un salario directo, pero sí puede ser un salario indirecto, el reconocimiento social, pues ya no le vas a echar ganas, ya te va a valer, etcétera, etcétera. Muy bien, la importancia para la organización. Los salarios representan una significativa porción de los costos de producción. Es de vital importancia el mantenimiento de un programa de salarios que no solo haga posible la maximización de la eficacia de las ventas, sino que también proporcione aumento en las inversiones de los accionistas, al mismo tiempo que estimule el ingreso y la permanencia de los buenos empleados. Muy bien. En una empresa siempre los salarios se rigen por niveles. Sí, por ejemplo, puede ser el nivel 1 el nivel operativo, luego va subiendo a lo mejor a nivel supervisor, ¿sí? O supervisor de línea o ayudante de línea y luego supervisor, luego gerente. Entonces van subiendo los niveles de salarios. Entonces se tiene como un Excel con todos los salarios de la empresa y precisamente se tiene agrupado por nivel. Aquí en la cuestión de equidad interna, por ejemplo, si no se ganó 10,000 pesos al mes y hay otra recepcionista, pues ella no va a ganar 5,000 pesos. Ella tiene que ganar un salario aproximado al que yo gano, a menos que yo tenga muchísima antigüedad y haya subido de nivel, ¿sí? Pero tiene que haber equidad interna. Bueno, vamos a ver algunos aspectos que inciden en la fijación de los salarios. Dice, todo sistema de salarios mínimos, sea cual sea la forma en que se aplique, debe basarse necesariamente en estadísticas periódicas, fiables y oportunas de una serie de cuestiones entre las que se incluyen los ingresos, los salarios, los precios y las características de los asalariados. Por ejemplo, no es lo mismo lo que gana una persona en Monterrey a lo que gana una persona en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el nivel de vida es muy diferente, porque los precios son muy diferentes, entonces sí tiene que variar con respecto a la región, a la cuestión económica de la ciudad, el tipo de actividad que se esté realizando, etcétera, etcétera, etcétera.
A continuación, se reseñan los objetivos y criterios para determinar los salarios mínimos. Se describen los tipos y fuentes de datos utilizados para fijarlos y ajustarlos. Y se indican las estadísticas que pueden necesitarse como base para la determinación de los salarios. En teoría, la finalidad con que se determinan los salarios mínimos y otras medidas de política económica y social es reducir la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, la fijación de salarios mínimos no basta de por sí para eliminar la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos los trabajadores, pero permite establecer un nivel que no puede rebajarse, cuya aplicación está garantizada por la ley. Bueno, vamos a ver algunos factores que inciden precisamente en los salarios. Ahí se movió un poquito la letra, discúlpenme. Dice la productividad del trabajo. Tendríamos aquí una relación positiva. A mayor productividad, mayor será el salario y viceversa. Es decir, el salario tiende a seguir a la productividad. La tasa de desocupación. Se trata de lo que Carlos Marx determina ejército industrial de reserva. Si este se reduce y la economía se acerca al pleno, el poder de regateo de los asalariados se eleva notablemente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo contratar a alguien aquí en Monterrey que pues hay muchísimo trabajo, que la gente realmente no te va a regatear sus servicios, que contratarlo a lo mejor en lugares como Durango, en la Ciudad de México, en Yucatán, no sé, en otras partes que a lo mejor no hay tanto trabajo y la gente malbarata sus servicios. A esto se refiere la tasa de desocupación. También está la tasa de inflación. Cuando se establecen estructuras oligopólicas que les permiten a las empresas fijar el precio de sus productos. Cuando los precios se disocian del valor y el patrón oro se disuelve, o más en general cuando el dinero o mercancía se sustituye por el dinero papel y el dinero crédito, se dan las condiciones para que los precios y la inflación jueguen como un mecanismo de redistribución del ingreso generado. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo, el de la gasolina. Como en México, bueno, ahorita ya hay más gasolineras que dicen que según esto son de otras empresas. Yo siento que no, que es igual Pemex, no más que con otro nombre. Pero esto pasa cuando hay este tipo de empresas que abarcan todo el mercado, que no hay otra empresa que te dé ese mismo servicio o ese mismo producto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ponen el precio que ellos quieren, ¿sí? Que finalmente pues nos pasa a nosotros con la gasolina. Ellos ponen el precio que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Bueno, luego tenemos la tasa de sindicalización. Por ella entendemos el porciento de la fuerza de trabajo que está organizada en sindicatos. Luego se señala que la tasa de sindicalización se relaciona positivamente con el nivel salarial. Bueno, ya saben que el sindicato es un organismo que se dedica a defender los derechos de los trabajadores. Entonces, a veces las empresas huyen de contratar a personas sindicalizadas precisamente por esto, porque tienen con qué defenderse y muchas veces pues ganan este tipo de cosas como por ejemplo despidos injustificados y cositas pues no muy positivas para el trabajador, pero sí positivas para la ganancia de la empresa. Perdón. Y por último, la situación política más general. En el curso de su desarrollo, las economías transitan por sucesivas etapas y patrones de acumulación. Estos patrones de acumulación a su vez van asociados a determinadas formas o regímenes de ordenamiento político, las que pueden ser más o menos proclives a las reivindicaciones obreras, por lo mismo facilitan o dificultan el aumento salarial.
Por ejemplo, aquí se refiere a las reformas laborales, las leyes que establece el gobierno que afectan la cuestión salarial de los empleados. Bueno, vamos a continuar viendo los incentivos. Los incentivos y la participación de utilidades constituyen enfoques de compensación que estimulan logros específicos. Los sistemas de incentivos vinculan la compensación y el desempeño, estableciendo estímulos basados en el desempeño y no en la antigüedad o las horas que se hayan trabajado. Los estímulos se deben conceder sobre las bases individuales. Entonces el incentivo viene siendo como es un salario indirecto, ¿sí? Pero sí se basa mucho en el desempeño. Por ejemplo, lo que es cuando llegan a una meta, cuando venden cierta cantidad, etcétera, etcétera, se aplica un incentivo. Cuando hay puntualidad, cuando hay asistencia, es como un premio, vamos a poner. Y vamos a ver los tipos de incentivos. Está los incentivos sobre unidades de producción, los incentivos concedidos con base en el número de unidades producidas suelen compensar al trabajador por el volumen de su rendimiento. Existen dos formas de efectuar este pago. Uno que considere solo el pago por cada unidad producida, es decir, un pago unitario, o bien que establezca un pago adicional por cada unidad que rebase las normas establecidas, es decir, por ejemplo, un peso más por cada unidad adicional. Luego tenemos los bonos sobre producción. Los bonos sobre producción son incentivos pagados a empleados por haber excedido determinado nivel de producción. Generalmente se emplea junto con un ingreso fijo básico. Y las comisiones. En los puestos de ventas, el vendedor puede percibir un porcentaje de precio de venta fijado a cada uno de los artículos que venda. En algunos campos, como la venta de bienes raíces o los seguros, pueden reducirse mucho la percepción mensual fija en favor de un porcentaje alto de comisiones. En otros, como la venta de alimentos y artículos de primera necesidad, suele crecer la compensación mensual y disminuir el porcentaje de comisiones. De hecho, casi siempre los salarios de venta de seguro es un sueldo base muy bajo, pero ellos van aumentando su sueldo conforme a los seguros vendidos en el mes. Luego tenemos las curvas de madurez. En los casos en que un empleado con calificación profesional o científica alcanza un nivel máximo de desarrollo y de pago, suele encontrar que solo un ascenso o una posición directiva es el cambio para continuar progresando, dado que por su especialización el empleado no puede razonablemente esperar una promoción a un puesto más alto. En la práctica encuentra bloqueado el camino para su progreso. Aumentos por mérito. Probablemente el incentivo más difundido es el de conceder aumentos de atención a los méritos del empleado. Los incrementos por mérito constituyen en el nivel de la compensación concedidos a cada persona de acuerdo con una evaluación de su desempeño. Que la mayoría de las empresas lo hacen a nivel anual, realizan una evaluación de desempeño y conforme a esa deciden si se sube o no se sube el salario. Luego está la compensación por conocimientos especializados. Los sistemas de compensación por conocimientos especializados constituyen un estímulo al empleado para reconocer el esfuerzo que ha llevado a cabo para adquirir destrezas o conocimientos relacionados con el puesto. Nótese que este incentivo no se basa en lo que hace el empleado, sino en lo que puede hacer. Por ejemplo, cuando ofrecemos una capacitación, se paga esta capacitación. Incentivos no financieros. Por lo general, los incentivos equivalen a un pago en dinero. Estos pueden concederse en otras especies. Por ejemplo, el dejar la tarde libre los viernes,
por ejemplo, dar boletos para, no sé, un concierto, todo ese tipo de cositas también son incentivos que no precisamente son dinero, pero motivan al empleado como si fueran dinero. Bueno, vamos a ver los principios que deben cumplirse para hacer factible un plan de incentivos. El plan ha de ser simple, entendible y fácil de calcular por el empleado. Los incentivos han de variar en forma directa con el incremento de la productividad y la eficiencia. Los incentivos habrán de pagarse al empleado tan pronto como sea posible. Las normas de trabajo han de ser cuidadosamente desarrolladas a través de estudios sistemáticos o bien han de proveerse medios que llenen las deficiencias del plan incentivo. Y pues ya sería todo de mi parte. Lo que van a hacer con este texto que les acabo de mostrar es que van a hacer un cuadro sinóptico con las ideas principales. Acuérdense de no poner mucho rollo, traten de ser lo más breve posible acuérdense que entre más objetivos somos, mejor lo entendimos. Entre más rollo pusimos, es que no lo entendimos. Entonces, hacen el cuadro y lo suben a la plataforma porque posteriormente vamos a estar viendo ahora sí el cálculo de salarios y prestaciones. Bueno, pues se cuidan mucho, los quiero mucho. Bye.